Les pido un favor, puestos de pie, vamos a cantar así esta última vez de Gloria en Gloria te veo. Yo siento que debemos cantarla porque el tema de esta tarde también, pues el Señor lo pone, hermano. Queremos que nos sature con su Santo Espíritu, hermanos. Podemos hacerlo, ¿verdad? Y decir, de gloria en gloria te veo. Gloria al Señor. Una vez más, hermanos. Busquemos la presencia del Señor. Estemos dispuestos porque el Señor da bendiciones en el día menos esperado, hermanos. En el momento menos esperado Él lo puede hacer. Quizá nosotros pensemos que sea en alguna gran ocasión donde hay algo especial y venga a nuestra vida, pero pues no, porque Dios es soberano y cuando Él quiere, como Él quiere y en donde Él quiere. Pues sí, generalmente pues es el santuario ante su altar, pero pues nos gozamos en la presencia del Señor, ¿verdad, hermanos? Los que estamos aquí presentes y podemos decir de gloria en gloria te veo. Más de ti, Dios, cuán buen alfarero. Llena, Señor, los corazones de tu presencia, Jesús. Llénalos, Señor, llena, Padre Señor. Sí, a tu imagen, Jesús. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, entregar al mundo tu amor, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturar de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Glorias. Y reflejar al mundo tu amor. Gracias, hermanos del Ministerio Musical. Gloria al Señor. Y nosotros un momentito más de pie vamos a darle lectura a un versículo que se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Y dice así, hermanos, en el 1:7, San Marcos capítulo 1, versículo 7, dice, gloria al Señor, damos oportunidad, ¿verdad?, para que localicen el texto y en esta noche pues tomemos de la palabra, bebamos de la palabra, recibamos la palabra que el Señor tiene en esta noche. Dice así, el 1:7 y el 8, dice, y predicaba, desde el 6 para que se relacione bien, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Juntos, hermanos, 7 y 8, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Con qué os bautizará? ¿Con qué nos bautizará? Con Espíritu Santo. Por favor, hermano pastor, nos dirige en la oración por la exposición de la palabra. Oh Señor. Todo poder, Señor, que la recibas, oh Dios. Bendice, Señor, a Oh Señor. Señor, abre nuestros corazones, Señor, a la palabra. Estemos, Señor,
poder, discerniendo, Señor, lo que tú, Sí, Señor quieres, Jesús, alabarechai, salabarechis. Padre, que haya, Sí, amén, amén, Señor, el liberichai, menos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta noche. amén y amén. Amén, aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Sí. En esta noche, hermanos, pues comenzamos aquí con algo muy corto pero preciso que dijo Juan el Bautista. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Miren qué comienzo, hermanos, del Evangelio. Comienza el apóstol Marcos diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y empieza a narrar, y el primer personaje que narra ahí es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía algo que decir, y era que él no era el Mesías o él no era el Cristo, sino que vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y hablar de este punto pues es interesante. Saben que Juan el Bautista fue un gran personaje que pues nos enseña la Biblia, pero otros libros históricos también de los judíos hablaron de Juan el Bautista. Y era importante que este personaje, ¿por qué? Porque durante su ministerio hubo una necesidad espiritual, y aunque el templo estaba en Jerusalén, a Juan el Bautista lo iban a buscar al desierto, a zonas áridas que estaban al lado del río Jordán, y tenía una gran comisión y una misión. Pero aquí en este punto lo que hay que destacar es que había una sed, un despertamiento, tanto así que multitudes iban, hermanos, iban allá a buscarlo. Incluso los religiosos que estaban en Jerusalén y que eran fariseos, saduceos y todos ellos, también llegaban ahí porque estaban inquietos. Bueno, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué? Pero, hermanos, estaba iniciando un despertamiento, porque se estaba sirviendo a Cristo, inquietando a los corazones, porque el Mesías, porque el Salvador, hermanos, iba a llegar. El Salvador esperado, el Mesías esperado. Muchos estudiosos de aquel tiempo esperaban y sabían que estaba próxima la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él iba a traer, hermanos, grandes cosas, como dice Efesios 3, 16 y 17, dice, conforme a sus riquezas en gloria. Habla de unas riquezas, iba a traer riquezas espirituales a la humanidad, buenas noticias a la humanidad. Entonces muchos estudiosos de la palabra de Dios, genuinos, que seguían las enseñanzas de los profetas, lo tenían presente. Está próximo a venir Jesús, porque entre otras cosas el templo de Jerusalén, que era tan sagrado y lo consideraban tan sagrado, habían pasado cosas extrañas. Resulta que allá en ese templo hasta los romanos tenían que dar el voto para los sacerdotes. Entonces había contaminado, y muchos lo sabían. Esto ya no puede seguir así, va a pasar algo y va a venir algo. Y justamente, hermanos, primero envió el Señor Dios Padre a Juan el Bautista, y después a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Él, estando bautizando allá en el río Jordán, les aclara, yo, como les dije, Él decía, no era el Mesías, y aún lo consideraban un hombre y un varón de Dios, y Él dice, pero yo no soy digno, encorvado, de desatar las correas de sus zapatos. Qué humildad, hermanos. Qué la vocación, qué sentido de la misión tenía Juan el Bautista, y lo tenía muy presente, que iba a haber algo grandioso, hermanos. El bautizo siempre también se refería a la limpieza, a la purificación,
al agua purificadora, santificadora, vivificadora. Y él estaba allí en el río Jordán bautizando. El agua, vamos ahora a ver, hermanos, el símbolo del agua, el simbolismo del agua. Para todo ser humano, pues es muy importante el agua, ¿verdad? No podemos existir si no estamos donde hay agua. Y aquí entonces nosotros vamos a ver que el agua ha sido un gran símbolo del Espíritu Santo. Por ejemplo, en San Juan 7:36 nos dice que el Señor Jesús vio a algunas personas, o más bien muchas personas que se querían purificar. Dice en San Juan 7:37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿como qué? Ríos de agua viva. ¿Esto dijo de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí está un simbolismo y una expectativa: el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en fuego. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pueblo de Israel a través de muchos años siempre trató de ser fiel al Señor, o algunos, por lo menos algunos, pero no podían. Habían visto milagros, los habían visto que los sacó de Egipto. Cuando iban saliendo, hermanos, de Egipto, que ya casi los alcanzaba el ejército de Faraón, para que pudieran llegar al lugar donde tenían que atravesar el mar rojo, puso en las noches una luz y en las mañanas una nube, guardándolos, resguardándolos, y el grandioso y maravilloso milagro de que vino un viento de oriente y dividió y separó y restableció las aguas en una parte y contuvo el otro y pudieron pasar. Es grandioso. Nos habla del Espíritu es un ejemplo también del viento del Espíritu y del poder del Espíritu. Entonces, el pueblo de Israel necesitaba algo más, y no solo él, sino toda la humanidad, para tener un acercamiento a Dios y andar en sus caminos y hacer su voluntad. Vivir para la gloria de Dios, obedecer y obedecerle. Entonces faltaba algo, y el Señor sabía que era el Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu de Dios. Así es que su Espíritu Santo, entonces también tenían esa expectativa del Espíritu Santo. Y en una ocasión, nosotros vamos a recordar que allá en San Juan 4:4, el Señor Jesús le hizo una pregunta. Vamos a abrir el capítulo 4, y dentro de todo este diálogo, hermanos, dice, más el 4:23, ¿qué dice, hermanos? ¿Más qué? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca. Entonces, el Señor, hermanos, estaba dando una noticia también de que por el Espíritu iba a haber algo nuevo, algo especial. Ya no en todo lugar, en todo lugar, porque aquí, volviendo a lo del templo de Jerusalén, fue destruido en el año 63. Entonces, ¿qué iba a pasar cuando ya no hubiera templo? ¿Se iba a acabar el temor de Dios? ¿Se iba a acabar los planes de Dios? Pues no se iba a acabar.
Y los religiosos judíos deberían de saber lo que el Señor tenía grandes planes acerca de su espíritu. Ahí precisamente nosotros vemos en el capítulo 3 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué le respondió Jesús? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces los estudiosos, por lo menos así se decían, los fariseos, saduceos, escribas y todo, deberían tener bien presente la obra del Espíritu de Dios, y parece que no lo hacían. Porque miren lo que le respondió Nicodemo: ¿puede acaso un hombre entrar? Pero hablaba de tema y asuntos espirituales. Debía haber sido bien entendido en lo del espíritu, en el tema del espíritu. Entonces, nosotros vemos que el Señor Jesús está haciendo énfasis en que debe haber una transformación, algo especial en el hombre, pero por sí solo no puede, hermanos. Muchas religiones en el mundo quieren acercarse a Dios y sin vivir vidas piadosas, sin conocer a Dios. Hay muchas religiones también, pueden ser grandes religiosos, pero ni conocen a Dios, ni conocen la voluntad de andar en sus caminos y el camino de la salvación, cuando deberían de saberlo. Porque también el Señor les había dicho allá en el libro de Ezequiel: yo les daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y ¿qué? Les daré un corazón nuevo. ¿Y por qué quitaría el corazón de piedra? Porque los corazones de piedra abundaban en las generaciones anteriores. Pasaba una generación, algunos se acercaban al Señor y la siguiente generación se apartaba, generación tras generación, desde que inició el reino con los diferentes reyes. Había algunos que sí buscaban al Señor y animaban a todo el pueblo, pero la mayoría, hermanos, sobre todo en Israel, se olvidaba, hasta que finalmente el Señor tuvo que ejercer los juicios que había advertido si se apartaban de Dios. Los juicios del Señor, hermanos, son ineludibles. Los juicios del Señor son tremendos. Y aquí en este aspecto, en rebelarse contra el Espíritu de Dios, era un gran pecado que los judíos habían hecho. Y sin embargo, podían muchos haber buscado el Espíritu de Dios, buscar más de Dios. Había escuelas de profetas que venía sobre ellos el Espíritu. Allí en el capítulo 11 de Lucas nos dice que si en relación a que buscaran el Espíritu Santo, dice, si vosotros siendo humanos, hombres, sabéis darle buenas dádivas a vuestros hijos, dice, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo. Dice, ¿quién de vosotros si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Dice, ¿verdad que no? Pues así el Padre, si le piden el Espíritu, Él se los dará. Entonces tenían noticia, pero lo habían hecho. Sí, tal vez uno de los temas de la Biblia, pero no vienen al caso. Pues sí, venían al caso, hermanos, porque era el Espíritu de Dios. Entonces el Señor Jesús vino y relacionó todo y como Dios quiso, conforme al plan de Dios. El Señor Jesús en una ocasión les dijo a unos, les dijo, el que conmigo no reúne, desparrama. El que conmigo no junta, desparrama. Y también haciendo alusión, hermanos, a que divagaban y
había muchas doctrinas en ese tiempo y los hombres parece que muchos querían ver qué había de nuevo. Pero ahí estaba, hermanos, ahí estaba la palabra eterna en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en los profetas, en todo el Antiguo Testamento los judíos le dicen Tanaj. Y ahí estaba, pero lo habían relegado. Oh, hermanos, que nosotros no releguemos lo que Dios tiene para nosotros, porque es lo esencial. Saben que, hablando también, tomando el simbolismo del agua, fíjense, saben que en Israel está el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Es un lago muy grande, no es el mar abierto de los océanos. Es un lago que mide 22 kilómetros aproximadamente de largo por 11, casi 12 de ancho. Entonces, en la actualidad, ¿saben? Tomando esta idea, están muy al pendiente de que no baje el agua. Nada más baja el agua, la monitorean ahí la oficina de científicos que se dedican a ello, para que no baje porque les perjudica mucho si baja el agua. Entonces tiemblan y están en angustia, que siempre esté al nivel. Pues que Dios les conceda, ¿verdad?, que siempre esté a ese nivel. Ahora, también nosotros aquí en la Ciudad de México, bueno, aquí en el Valle de México, rogamos y pedimos, Señor, que no se baje el nivel del río Cutzamala, que no, ya ven que hace algunas semanas, todavía unos meses, que la hora cero, ¿cómo decía? La hora cero, no, que según que se iba a acabar, Y miren, hermanos, gracias a Dios, Él es fiel, manda las estaciones y miren, abundante agua. Pero también, hermanos, nosotros debemos pensar en el agua celestial, en el agua que representa al Espíritu Santo como un símbolo. Nosotros frecuentemente vemos en el libro de Joel, donde se habla acerca de la venida del Espíritu Santo, donde dice que habría de venir el Espíritu Santo. Dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes, ¿qué? Verán visiones. Y en el capítulo 2 de Hechos 2, del 1 al 2, dice que estaban todos unidos, unánimes, y de repente vino sobre los que esperaban la promesa de Jesús. Dice, vino por un viento recio y se pusieron llamas de fuego, como llamas de fuego sobre su cabeza, y se cumplió la bendita profecía, hermanos. De ahí viene el nombre de nuestra iglesia, Pentecostés. ¿Verdad que queremos ser buenos pentecosteses, fieles pentecosteses, y que no debemos olvidar que somos pentecosteses, hermanos? A su nombre. No debemos de olvidarlo, hermanos, porque precisamente el tema de hoy, a mí me gusta ponerle títulos, y yo le puse la escuela del Espíritu Santo, la escuela que nos enseña de manera integral a vivir y andar en los caminos de Dios. Entonces, hermanos, esa es la cita de Joel, la que más comúnmente, con todo gusto, al final, con todo lo que le pueda servir y contestar, mi apreciable hermano. Pero también saben que en Joel 3:18 dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. El agua prometida, hermanos, el agua del santuario que no debemos de olvidar. No podemos estar sin agua, que es la comparación, ¿verdad? No podemos, hermanos, como cristianos, como pentecosteses, estar sin la guía del Espíritu de Dios. No debemos, no podemos. ¿Por qué? Hermanos, pues ¿qué pasaría si nos faltara agua? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría? ¿Verdad que en una ciudad donde no hay agua? ¿Qué pasaría, hermanos? A un corazón, a una vida en Cristo sin el agua del Espíritu,
hermanos, causaría estragos. ¿Por qué a veces a veces oramos y buscamos la presencia de Dios y decimos, no, ya no siento nada, no, ya no hay milagros, no, ya no hay sanidades, no, ya no, y empezamos con ya no, y con dudas que mete el diablo y con justificada razón? ¿Por qué, hermanos? Porque si nos secamos del agua del Espíritu, entonces baja el nivel espiritual, pero se llena de inmundicia, hermanos, se llena de mundanalidad, y no debemos apartarnos del proceso de santificación que Dios y nuestro Señor Jesucristo están haciendo en cada uno de nosotros. Y de eso, hermanos, sí debemos preocuparnos. Preocupémonos cuando veamos que ya no cantamos con el gozo, que ya no alabamos, que no decimos a su nombre, a su nombre, gloria, que no cantamos, que no elevamos nuestra voz en oración, que cuando se nos invitan a la oración, a otras actividades sí, pero a la oración no, hermanos, es índice de que está bajando el nivel, Dios no quiere que baje el nivel del Espíritu en su vida cuando le conoció. Dios no quiere, ni su pastor, ni sus maestros, ni nadie. Al contrario, queremos que sean llenos del Espíritu de Dios y que andemos no solo en el Espíritu, sino vivamos en el Espíritu, en una vida de santidad, siendo piadosos. ¿Saben que a veces a los a los cristianos pentecosteses nos dicen que, sí, otras hermanas denominaciones nos llegan a decir que nosotros decimos que sí, que hay poder, que hay milagros, que hay eso en la iglesia, pero dicen, pero hay amor. ¿Por qué? Porque capítulo 13 de Corintios dice que si uno puede tener muchos dones, pero si no hay amor, ¿para qué sirven, hermanos? Entonces, estar en el Espíritu, que estemos llenos del Espíritu y andar en el Espíritu, que andemos en obediencia al Santo Espíritu de Dios, que no lo contristemos, hermanos, que no digamos al Señor, no, Señor, en esto sí, como menú de restaurante, en esto sí soy de Cristo, en esto sí, pero en esto no, en esto sí y en esto no. No, Señor, es que el fútbol, o no, mi cartera no, o mi tiempo no. Y limitamos, y es cuando entonces el pecado, hermanos, empieza a ser una barrera. Y entonces decimos, no, que somos lo que en la iglesia Pentecostés ocurre. Pues sí, pero tu aportación como creyente en la oración, en tu ministerio, pues ya no está. Lo que tú has hecho, has vivido en el Espíritu, pues no, porque el hermano pues parece que ya se está apartando, o como dicen, ya se está enfriando. Pero no, hermanos, el Señor no quiere eso, sino quiere que cuidemos nuestro nivel para que, como dice este alabanza que cantamos, todo viene de Cristo y por Cristo. Recuerden, comenzó con Cristo. ¿Quién es el que iba a bautizar en Espíritu? Lo leímos al principio, le dijo Juan el Bautista, yo no soy el Mesías, yo no, dice, pero viene otro atrás de mí que encorvado no soy digno de desatar sus correas de su zapato. Y él los bautizará, ¿qué? En Espíritu Santo, ¿y qué? Mire, hermanos, si nosotros estamos en Cristo, somos formados en Cristo, buscamos a Cristo, entonces estamos en esa relación del bautismo de fuego, en esa relación del bautismo en el Espíritu Santo, del fluir, hermanos, de que fluya por nuestros labios las lenguas, el hablar en lenguas, que fluya de nuestras manos esa unción de la cual el Señor pueda echar mano en un momento. Allá donde usted vaya, quizá va a visitar al enfermo en un hospital o va a un hogar donde hay necesidad, ya el Señor lo usa
y lo usas, va en el camión y hasta sentirá ganas de predicar. Si cuidamos el nivel, ¿querrá usted cuidar el nivel, hermanos, que el Señor quiere que usted tenga? Pues el Señor quiere que nosotros tengamos ese nivel. Y si no lo tenemos, pues lo busquemos. Saben que en una ocasión, en el inicio del ministerio del profeta Ezequiel, en el capítulo 1, miren lo que ocurrió. Puede ser que a veces nosotros digamos, ay Señor, no puedo con la vida cristiana, yo pensaba que era algo diferente, pero cuando empieza a ver que la vida cristiana es una vida de compromiso, no con el hombre, con el pastor, sus líderes, el pastor, no, con el Señor. El compromiso es con el Señor, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y miren, hermanos, lo que le ocurrió al profeta. Dice, se llama la visión de la gloria divina. Dios le permitió ver allí en el exilio, lejos, a cientos de kilómetros de Israel, una visión. Pero cuando la vio, se fue para atrás, se quedó así y de repente se desvaneció. Porque miren lo que dice. Como parece el arco iris que está en las nubes el día de la lluvia, así era al parecer el resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno del que hablaba y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. No podía, hermanos, ver a la presencia de la divinidad, aunque, como dijo, por ahí vi una frase de un músico, no de un cristiano, sino de un músico del gran músico Beethoven, que dice, no hay nada más hermoso, más grandioso que experimentar la divinidad. Oh, hermanos, la veía y también tuvo esa experiencia, pero no podía levantarse. Tuvo que venir sobre él, ¿qué? El Espíritu de Dios, y levantarse. Y se levantó, y entonces toda esta agenda, Ezequiel, todo este es tu trabajo, y vaya qué trabajo del profeta Ezequiel, qué barbaridad. Qué tremendo. Iba a haber, como les dijo el Señor, un pueblo duro de servicio, orgulloso, egoísta, arrogante, ingrato. Ojalá que la iglesia de Jesús no se vuelva así como se volvió el pueblo de Israel en un tiempo. Sin embargo, Dios envió al profeta. Y ahora, hermanos, también Dios en su palabra nos hace recordar que Él nos da su Santo Espíritu para vivir la vida cristiana. Si cree que es difícil, pues sí, ha de ser difícil, hermano, porque lo divino y lo humano, hacer lo que Dios quiere, y con la naturaleza humana, con inclinación al pecado, somos débiles, hermano, somos débiles. Es penoso, hemos fallado al Señor, pero el Señor quiere darnos y quiere enseñarnos, hermanos, valga la expresión, en la escuela del Espíritu. Aquí Él nos da su Espíritu para que nos levantemos, vivamos para Cristo, enseñemos a Cristo, seamos formados como Cristo, hermano. Qué difícil es cambiar, qué difícil es cambiar. Había un canto antiguo que decía, un corito, bueno, no tan antiguo, si Cristo no cambia tu vida, jamás podrás cambiar. Y así es que, hermanos, pero el Señor Jesús obra a través de su Espíritu Santo. Y solamente así vamos a poder hacerlo, reconociendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que todo nos vino por Él. Saben que los judíos siempre les rechazaron a los no judíos porque decían que eran pecadores, eran adúlteros. Muchos defectos tenían los no judíos. También los judíos, pero bueno. El asunto está en que en muchas cosas tenían razón, porque pues como no sabían las escrituras, no conocían de Dios, pues hacían barbaridades y media a los pueblos que rodeaban, sacrificaban a sus hijos, hacían orgías cúlticas, o sea, en su templo,
variedad y media, hermanos. Y en parte sí tenían razón, pero el Señor lo sabía. Y Él tenía el plan de que, hermanos, la salvación fuera para todo el mundo. Pero no solamente la salvación, sino también que el Espíritu Santo viniera sobre la humanidad creyente, sobre la humanidad que creyera, ¿verdad? Que creyera en Cristo. Es nuevamente como dice Efesios 3, 16 y 17, dice las riquezas en gloria de Cristo Jesús. ¿Y qué riquezas son? Pues es el bautismo en el Espíritu Santo, son los dones, es la salvación de nuestra alma. Solamente el Dios Todopoderoso nos pudo dar esto, hermanos, esta gracia a toda la humanidad. Así es que, ¿qué vamos a hacer con esta grandeza, con este don, con estos dones que el Señor nos ha dado? Hermanos, no los podemos hacer a un lado, no podemos dejarlos olvidados. Tenemos que andar y vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Quiere usted vivir, hermanos, en el poder del Espíritu Santo? Miren, allá por el siglo XIX, cuando se estaba empezando a producir la electricidad, el descubrimiento y la generación de electricidad, alquilaban casas y el que le alquilaba la casa le preguntaba al interesado: ¿quiere la casa con fuerza o sin fuerza? O sea, pues apenas se iba a ver electricidad. ¿Con fuerza o sin fuerza? Y decían, no, pues todos querían con fuerza, o sea, la corriente eléctrica, pues por la luz, con una bombillita, ya iluminaban su casa. Así es que también, hermanos, nosotros como cristianos podemos rezagar, podemos contristar, podemos olvidar, podemos oponernos a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestra vida, pero tiene un costo. El bajo nivel, si se baja de nivel, llega la mundanalidad. Si se baja de nivel, llega el demonio, llegan los demonios y hasta cuidado con ello. Pero no, hermanos, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros cada día conozcamos más de su Santo Espíritu. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? Pues miren, lo podemos hacer por lo siguiente: teniendo fe en que lo que viene de Dios es de Dios. Él da grandes regalos y grandes bendiciones como los regalo don del Espíritu, dones espirituales, porque Él es rico. ¿Saben que en una ocasión un hombre de la antigüedad, allí en la Roma antigua, rescató o sacó de la cárcel a un amigo suyo que tenía muchos años en la cárcel y le habían puesto unas cadenas enormes? Y entonces cuando lo rescató les dijo a los que lo habían arrestado, a los que lo tenían cautivo: a ver, traigan sus cadenas. Y le trajeron las cadenas allá al César de aquel tiempo. Y dice: pésenlas. Y ya las pesaron. Dice: traigan, denle oro, el peso de sus cadenas, désenla en oro. Denle oro, el equivalente a oro. Y se lo dieron. ¿Saben por qué? Porque el hombre, pues el César era rico. Así también, hermanos, nosotros tenemos esas riquezas en gloria que el Señor quiere que nosotros tengamos, pero debemos por fe entender que es una riqueza, que es una grandeza, que por amor lo hizo y que no fue nada gratuito. ¿Por qué? Porque costó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, debemos tener la fe que Dios ya lo dio. Si no lo tiene, hermano, búsquelo, porque es del Señor. Recordemos que el Señor no engaña. Si estamos en un contexto del altar de Dios, de la iglesia, de la búsqueda del Espíritu Santo, lo que venga sobre nosotros o lo que ha venido no es nada extraño, porque es de Dios. Entonces, no tenga temor. Yo recuerdo, hermanos, fue a un campamento y llegó un joven ahí alto, muy bien vestido y todo, pero como que fue a fuerzas. Alguien lo debe haber invitado y nos veía a todos allí en el monte, allá en Michoacán,
y empezaron a hablar y empezamos a orar en el Espíritu y todo. Y pues lo invitaron a buscar y sí empezó a sentir la presencia. Y de repente, hermanos, se desvaneció, se puso así su frente sobre la tierra, estaba lloviendo lodo. Y ahí, hermanos, dando vueltas, recibió el poder del Espíritu Santo, recibió el don. En un lugar, hermanos, a lo mejor lo que menos pensaba en su vida en ese momento era tener una experiencia así. Pero, hermanos, esto lo digo porque no hay que temer. Porque miren, si el Señor nos hace hasta rodar, y como la hermana Dana dice que cuando fue un avivamiento allá en un lugar donde hubo avivamiento y tenía reservas de danzar, de brincar y todo, pues ahí tuvieron una bendición, hermano, que hasta cuando tuvo conciencia de sí, se encontró con que estaba abajo de una banca. Entonces, hermanos, seamos humildes, tenga humildad también. Porque dice Isaías 57 en unos versículos, porque el Señor habita con el pobre y ¿qué? Y humilde de corazón. Entonces tenemos que ser humildes y pues sobre todo si usted va a su casa y llega con regalitos, pues su hijo se lo recibe, ¿verdad? Pues este es su papá. Así también, hermanos, el Señor da algo, es porque Él nos quiere bendecir, nos quiere llenar. Aún a los niños, hermanos, recuerdo una hermana que está por allá por Tultitlán, en el Estado de México, donde muchos fueron niños, muchos los que llegaron empezaron a evangelizar y eran niños y luego fueron llenos del Espíritu Santo y ahora a través de los años pues ya son jóvenes, profesionistas. Entonces también Dios bautiza a los niños desde niños. Así es que todos busquemos el profetizar, en hablar en lenguas. El Señor dará sueño a los ancianos y los ancianos soñarán sueño. Yo, por cierto, que el Señor me da sueños, hermanos. Me dan sueños y los anoto. Entonces, sueños de fe, porque yo sé cuando son pesadillas, ¿verdad? Procuro no cenar en exceso porque ya sé que tengo pesadillas. Pero cuando son del Señor, ay, Señor, gracias porque tú haces algo especial. O me enseñas algo especial. Entonces, hermanos, el Señor quiere el cumplimiento para bendición, para ser un pueblo poderoso con dones. Pero, hermanos, también en una vida de santidad. En una vida de santidad. Porque el Espíritu Santo su nombre lo dice santo. Y nos quiere santificar. Y nosotros, hermanos, la riqueza las riquezas de la gloria de Dios es que nosotros somos templo del Espíritu Santo y no se debe manchar y debemos cuidarlo. Cuidemos, hermanos, nuestro templo, cuidémonos y apartemos nuestras vistas, no toquemos lo inmundo, como le decía allá el profeta, no veamos lo inmundo, que nuestra mente no se llene de cosas extrañas. Ahora en internet, en las redes, tanta cosa que pasan. Dice un hermano que estudioso de ese tema, dice miles y millones de informaciones, de videos y de temas suben a internet cada día. Imagínense, hermano, ¿cuándo va a poder uno ver? Tendría uno que pasar ahí. Y mientras se pasa uno en todo se pasa uno mucho tiempo en ello, ¿de qué se llena la mente, hermanos? De canciones de despecho, canciones de decepción, de vicio, algunas que románticas y todo, pero hermanos, que no se llene nuestra mente de lo que no le agrada a Dios. Entonces, hermanos, todo esto también redunda en que somos templo del Espíritu Santo. ¿Ha conservado usted el templo del Espíritu Santo? ¿Ha conservado el nivel del Espíritu Santo en ello? Hermanos, el Señor quiere que lo hagamos. Recuerde, seamos humildes, no esperemos una experiencia grandiosa, un gran congreso con los mejores conferencistas y grupos de... No. Cuando el Señor quiere, como el Señor quiere, como lo enseña en su santa palabra. Así es que, hermanos, en esta noche el Señor quiere que usted sea lleno. El Señor quiere que usted
ande en esa santidad y gracia. Que usted viva la vida cristiana y le sirva al evangelizar, al orar por los enfermos, al vivir una vida en su comunidad llena del Espíritu Santo. Nosotros vemos ahora, hermanos, cómo en el mundo tiene tanto poder el pecado. Tanto poder tiene el pecado, las drogas, comerciales que llenan a la gente de los productos y influyen, hermano, influyen. El poder de la pornografía, el poder del alcohol, el poder de la diversión. La gente vive y busca diversión, placer, consumo, diversión, placer. Es una influencia poderosísima. Y como dijera ahí en el Salmo 18, en uno de los primeros versículos, el rey David, torrentes de perversidades me han rodeado. ¿No le han rodeado, hermanos? Torrentes de perversidades en su negocio, en la televisión, en las redes, ¿verdad que sí? Y están continuamente viniendo, bombardeando, haciendo. Oh, hermanos, pero el Señor sabe que en el poder del Espíritu Santo podemos vencer, podemos encontrar respuesta, porque se lo reveló a Zacarías en el capítulo 4, 6. Le dijo, oh, Zorobabel, porque no es que con espada, ¿qué? Ni con ejército, sino con mí. ¿Con qué? Con mi Santo Espíritu. ¿Con qué entonces vamos a vencer, hermanos? La tentación del enemigo, el poder del enemigo, que solamente así se puede vencer. De las inclinaciones, de las invitaciones perversas. ¿Cómo le vamos a resistir? ¿Cómo vamos a evangelizar una sociedad, como les decía, influida por el consumismo, el materialismo, el olvido de Dios, el evolucionismo, el humanismo? Nos podemos sentir sin fuerzas, hermanos, como los israelitas en una ocasión, que no tenían espadas porque los enemigos les habían dicho que no podía tener espadas, no tenían fuerza. Pero, hermanos, nosotros tenemos el poder, tenemos la palabra. ¿Cómo queremos entonces ser llenos del Espíritu? Pues por la palabra, hermanos, conózcala, ámela, estúdiela, apréndala cada vez, apréndala. No piense no lleguemos a pensar que la Escritura es efímero, en el sentido de que la leímos una vez, bueno, pues ya la leí, ya voy a leer más adelante. No, es palabra de Dios y usted tiene que volver y aún memorizar, y esas verdades, esas promesas, esas revelaciones deben de ser permanentes. Entonces, leer la palabra, debemos orar. Ahí también en el capítulo 6 de Efesios, donde el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, dice que después de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice que debemos tenerlo presente, el poder de la palabra. El poder del Espíritu es la palabra, lo que enseña la palabra es el poder lo predicamos, lo enseñamos en el poder del Espíritu Santo. Y dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, orar en lenguas. Si usted ha sido ya bautizado en el Espíritu hablando en lenguas, pues entonces tiene que orar continuamente, no nada más una vez. Los temas, las verdades, las enseñanzas, la palabra de Dios, hermanos, no es ya la vio, ya se experimentó y ya. No, es continua. Así es que, hermanos, la gran pregunta en esta tarde, en esta hora, pónganse de pie, hermanos. Queremos andar y vivir en el Espíritu. Queremos tener presente siempre en nuestra mente que la vida en Cristo Jesús, el ministerio y la obra de la iglesia es no con espada ni con ejército, sino ¿con qué? Con su Santo Espíritu. Entonces, en esta noche, hermanos, yo les invito a que abran su corazón al Señor, inclinen su rostro un momentito y oremos, meditemos
¿Cómo ha respondido a la escuela del Espíritu que está en la palabra de Dios? ¿Se ha mantenido? ¿Ha buscado? ¿Se ha postrado? ¿Ha acudido al altar de Dios cuando llaman a buscarle de su Espíritu? Oh, hermanos, el Señor lo sabe. No contristéis al Espíritu Santo, Iglesia Pentecostés. No contristemos al Espíritu. Sigámoslo en obediencia. De manera tierna nos habla nuestro corazón. Nos enseña por dónde caminar. No nos obliga, hermanos. Nunca nos va a obligar el Espíritu Santo a forzar. No, sino es con una voluntad rendida a nuestro Señor Jesucristo, como el Señor opera, como el Santo Espíritu de Dios opera. Así es de que en esta noche vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y por una unción especial del Señor en esta noche. Los que no han sido bautizados, pues aquí hay un momento especial en esta noche. Los que ya fueron, les voy a pedir que oren en lenguas. Y los otros hermanos canten, porque también el versículo 5:20 de Efesios dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed bien llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos e himnos espirituales. Así es que, hermanos, seamos llenos del Espíritu, leyendo la palabra, apreciándola, explorando la profundidad. Seamos llenos del Espíritu, cantando alabanzas con todo el corazón, llegando con el corazón decidido, como ante la presencia de Dios, para adorarle de todo corazón, con un corazón dispuesto, con una voluntad dispuesta a obedecerle, hermanos, con humildad. Lo que tú quieras darme, Señor, lo que tú quieras darme, aquí estoy. Que usted sea un vaso y que fluya el Espíritu Santo, porque recuerden, es el poder, es el templo del Espíritu Santo, todo lo hizo para ello. Templos del Espíritu. Señor, en esta tarde estamos delante de ti. Oh Señor, te necesitamos. Oh Señor, tú quieres que tu iglesia ande viva en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. No como un cuerpo débil, Señor, enfermizo. Oh Señor, oh sucio. No, porque ¿qué vamos a ofrecer, Señor? ¿Qué vamos a ofrecer al Espíritu Santo? Un cuerpo manchado por el pecado, por la mentira, por el engaño, por el fraude. No, Señor, tú no quieres eso, ni fornicación, ni nada que haya en la mente, sino queremos que la presencia de tu Espíritu Santo fluya en cada uno de tus hijos, Señor. Fluye y se levante una iglesia, un creyente poderoso, Señor. Se levante, Padre Santo, se levante en Cristo Jesús para cantar, para alabar, para adorar, en espíritu y verdad, no por costumbre, Señor, no por rutina, sino porque de nuestro interior, de nuestro ser, sale ese deseo profundo de alabar, de servir, de evangelizar, de compartir tu santa palabra, Señor. Aquí están, Señor, tus hijos en esta noche. Señor, yo sé que tú quieres hacer algo especial. Gloria al Señor. Vamos a pedir a los hermanos que se tome de la mano a alguien y vamos a orar. Recuerde, si usted ya fue bautizado, ore en lenguas. Si no es bautizado, cante, pero con la expectativa de que el Señor le puede tocar, pero toque a alguien. Hermana, ¿por qué se acerca acérquese a alguien? Porque también, hermanos, recuerden, estaban todos unánimes orando, y en la unidad de su iglesia hay la unidad del Espíritu y la presencia de su Santo Espíritu. Oh Señor, aquí está tu iglesia, aquí está, Señor, tus hijos que en esta noche vinieron con el deseo de recibir algo nuevo, Señor, y tú lo das, y tú lo quieres hacer, Señor, porque le amas. No quieres que seamos, Señor, cristianos sin los dones y las bendiciones, sin el poder de que tú das, Padre Santo. En esta hora estamos delante de ti, oh Dios Todopoderoso, rogándote, Señor, que tú bendigas a cada uno de los hermanos. Bendice, Señor, bendícenos con esos dones, esas riquezas espirituales de Cristo Jesús. Bendice, Señor, bendícenos
con las bendiciones espirituales, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendícenos. Oh, Señor, que no se vayan como llegaron, que vayan con verdades, con algo nuevo en su corazón, Señor. Niños, jóvenes, Señor, todos, que tú, Señor, vayan en ti, esperen en ti, Señor Jesús. Oh, Dios, que tú llenes, Señor, que sientan la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Aquí está tu Hijo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llena, toca, bendice, Señor, las lenguas, Señor, las lenguas. Fluyan en sus labios y lo tenga presente nuestro hermano y tenga esa sed, Señor, esa sed del Espíritu de Dios que fluya en su vida. Bendice, Señor, bendice. Ayuda, Padre Santo, a cada uno de tus hijos. Bendice, Señor. Bendice, bendice, Señor. Llena, 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 Señor. Tú quieres hacer y dar algo especial a cada hijo tuyo, Señor, porque cada hijo tuyo es valioso, Señor. Cada hijo tuyo es valioso, Señor, porque busca, cree en Cristo Jesús, quien nos bautiza con fuego, quien nos bautiza en el fuego del Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios. Así es que venga, Señor, en tus hijos, tu presencia, tu ayuda, Señor, tu gozo, tus dones, Señor, tus revelaciones, Señor, porque cada hombre tiene necesidad de algo especial y tú en tu palabra le revelas conforme a tu necesidad y van a fluir revelaciones, bendiciones, milagros, porque el Espíritu de Dios habita en su vida, Señor. Bendíceles, bendice, Señor, a tus hijos. Bendice, Señor, bendice a tu... Llena tu iglesia, Señor. Llena tu iglesia, Padre Santo. Tú quieres hacer algo especial, oh Dios. Tú estás haciendo algo especial, oh Jesús mío. Oh, alabado sea tu santísimo nombre, Señor. Oh Dios, sigan orando, tomemos unos minutos más, hermanos, unos momentos más, vamos a seguir orando. Busque, hermano, busque. Señor, en esta tarde, en esta noche estamos delante de ti, confiando que tú quieres dar algo especial a la vida de cada uno conforme a la necesidad, Señor. Llena, bendice, renueva, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Entonces los labios estarán listos para alabar, para bendecir a otros, para que salga el mensaje del sembrador, el sembrador de la palabra, sembradores de la palabra, sembradores de bendiciones para ir a orar, sanar, visitar enfermos, visitar presos, dar el mensaje que restaura, Señor. Aquí están cada uno de tus hijos. Renueva, Señor, renueva. Bendice, llena los hogares. Llena los hogares, Señor, de tu presencia. Llena los hogares, Señor. Bendice los hogares. Bendice a las familias, Señor. Que sean hijos llenos del Espíritu de Dios, donde habita el Espíritu de Dios. Qué grandeza, qué bendición. Que la divinidad esté en nosotros. Que el Espíritu Divino viva y esté y se mueva y opere en un ser humano ingrato, limitado. Oh Señor, tan cortos de días que somos, pero tú nos quieres bendecir en estos años que tú nos des de vida en esta tierra, Señor. Y que estos años que nos des, Señor, sea para servirte, para alabarte, para sentir tu presencia, Señor. Tu presencia, tu divinidad, Señor, en nuestra vida, en nuestra mente, Señor. Esa es una grande bendición, oh Dios, que dice a tus hijos. Gracias por tus hijos, Señor, por los hermanos que vienen, Señor, y que vayan en esta tarde, en esta noche, Señor, a sus lugares, a su trabajo, a su misión, Señor, a su ministerio, a su familia, con la consigna. No es con espada ni con ejército, porque no hay imposible para Dios, y su Espíritu rompe, abre caminos, transforma vidas, por más delictivas, por más terrible que pueda ser un hombre, el Espíritu de Dios es poderoso. Todo esto, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó todas estas benditas promesas de la riqueza, de la gloria de Dios en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Podemos dar una ofrenda de aplausos a nuestro Señor, nuestro Rey. Aleluya, nuestro Rey.
Dios les bendiga, hermanos. Aleluya, aleluya. Ay, perdón.